días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención. La justicia en España acaba de dejar en libertad, ordena la libertad de Dani Alves, que es el futbolista brasileño que fue estrella del Barcelona, de la selección Brasil de fútbol, y que está condenado a 4 años y medio de cárcel porque violó a una mujer en una discoteca un 31 de diciembre, hace año y medio. Lo dejó en libertad sorpresivamente, eso sí tendrá que pagar una fianza de 1 millón de euros, tendrá que alejarse de la mujer que violó, le van a quitar el pasaporte para que no se pueda escapar y tendrá que reportarse cada mes ante un juzgado en España. Una libertad que será cuestión de horas, una imagen realmente chocante, teniendo en cuenta la magnitud del caso que había, lo que se estaba jugando en la justicia española. Ya les vamos a contar, aunque la Fiscalía está anunciando que presentará lo que llamamos en Colombia una apelación. Esta es la noticia de última hora. Esta madrugada en Colombia terminó la tregua del Estado con los disidentes de las FARC, que torpemente siguen desafiando no solo a las fuerzas militares, también a los indígenas en el departamento del Cauca, convertidos en los últimos 3 días en el insólito blanco militar de Iván Mordisco y de sus hombres. Reclutaron a 2 niñas en Páez, en Cauca, después las devolvieron, estaban en la práctica secuestradas. Le pusieron explosivos a una camioneta de la UNP de un líder indígena, por fortuna no explotó porque la policía lo descubrió a tiempo, y mataron doblemente a Carmelina, que es la lideresa de la comunidad de Toribío, a la que atacaron en vida y después de muerta le dispararon a la carroza fúnebre. De ese nivel es el envalentonamiento de estos señores disidentes desde las FARC. Por todo esto es que el gobierno les quitó parcialmente, eso sí, los beneficios. Le quita el cese al fuego desde esta madrugada, quedando habilitados los operativos militares allí en Cauca, en Valle del Cauca y Nariño, en todo ese corredor suroccidental, que es el que les importa a ellos, que es por donde sacan su droga. Pero les deja el gobierno el beneficio de seguirlos considerando actores políticos, y por eso se mantiene la mesa de diálogo, porque al tiempo estos señores disidentes de las FARC están metidos en la paz total. El desorden público no solo es allí en el Cauca, en Antioquia, anoche tarde en una finca en Apartadó, mataron a un niño de 14 años y a una mujer de 30 años, que eran miembros ambos de una comunidad de paz en San José de Apartadó. Todo una gran paradoja. Allí, muy cerquita, había estado el presidente Petro hace apenas algunas horas. Lo habían advertido esos integrantes de la comunidad de paz, lo habían denunciado, diciendo que los iban a matar. Finalmente llegaron anoche a una finca, se llama Las Delicias, y efectivamente los mataron y nadie hizo absolutamente nada. Hablando de la situación de orden público, de violencia y de inseguridad, se salvó el ministro de Defensa Iván Velázquez de una moción de censura. También se salvó de una moción de censura al tiempo en la Cámara de Representantes el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Ambos intentos de la oposición que quería efectivamente tumbarlos. Se salvan ellos mayoritariamente, pero dice el presidente Petro que estas mociones de censura son la prueba de que la oposición lo quiere tumbar a él, a su gobierno y a sus ministros. La verdad es que a todos los gobiernos de aquí para atrás, a todos les han intentado tumbar ministros siempre. La oposición es una herramienta democrática. Eso lo dijo el presidente Petro desde Córdoba. Estuvo en Ayapel en su segundo día de gobierno con el pueblo. Allí presentó los primeros 70 médicos, enfermeras y auxiliares que conforman lo que él llama la medicina preventiva, que es búsqueda de pacientes puerta a puerta, y dice el presidente Petro que esa es la prueba de que ya comenzó en la práctica y con vías de hecho su reforma a la salud. Por otro lado, es la demostración de que el presidente Petro puede aplicar su política de seguridad, de salud preventiva, sin necesidad de destruir el modelo de salud. Dice el presidente Petro que su reforma a la salud ya está en marcha. Les voy a contar a propósito de la guerra de recusaciones que hay contra los senadores que firmaron la idea de archivar esa reforma a la salud. A la senadora de la U, Norma Hurtado, la recusó un concejal de Cali, alegando que ese partido político recibió donaciones de EPS durante la campaña y que por eso ella no podía archivar la reforma. Van a intentar todos los caminos para salvar una reforma que sigue agonizando en los días en los que se elevó a 25 la lista de medicamentos que escasean para la epilepsia, por ejemplo, para enfermedades mentales o para todo,
como el acetaminofén, que tampoco se consigue en Colombia, dice el ministro de Salud, a modo de respuesta que el problema no es del INVIMA, sino de un aumento en la demanda y de pocos laboratorios que están ofreciendo las medicinas. Les hablaré en segundos del tema de escasez de medicamentos. Bienvenidos, un gusto saludarlos, son las 6 de la mañana, 5 minutos. Hoy es miércoles, es 20 de marzo, el presidente Petro sigue en el Caribe colombiano. Anoche no pudo llegar a Tierra Alta por malas condiciones climáticas. Desde Ayapel le respondió al ex vicepresidente Vargas Lleras que aquí en Mañanas Blue hace 24 horas había salido a apoyar la idea de una asamblea constituyente, y responde Petro diciendo que Vargas Lleras está equivocado, que esa constituyente que él quiere no es para dirigentes sino para la ciudadanía, que va a ser una tesis muy difícil. ¿Quién pone límites? A ver, ¿quién se inscribe como candidato a la constituyente que quiere el presidente Petro? Es decir, y replica Vargas Lleras diciendo, no puede ser que el presidente Petro vaya a poner a dedo a los constituyentes que él quiere para reformar la Constitución del 91. Así que esa es la gran controversia política y el terremoto que se armó por cuenta de la declaración aquí de Germán Vargas Lleras, diciendo que al presidente Petro le puede salir el tiro por la culata y que la constituyente podría tener efectos, inclusive recortándole su mandato. Hoy es miércoles, les voy a contar la historia del médico parapentista, Julio Bermúdez se llama, y de su guía de montaña, Santiago Aparicio, que sobrevivieron una semana a casi 5.000 metros de altura en la Sierra Nevada de Santa Marta. Perdidos ellos, allí una historia de rescate, una historia de solidaridad y una gran aventura que por fortuna terminó bien por la colaboración de la Fuerza Aérea Colombiana con el grupo de indígenas arhuacos allí en la Sierra Nevada de Santa Marta. Apareció Roger Pastas, el dueño de Infoamericana Roger S.A., que es el hombre premiado por los contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo. Ya les voy a contar qué dice y les voy a contar la historia del viceministro de Trabajo que niega que hubiese amenazado a empresarios en Colombia. Las 6:07 minutos, lo más importante, bienvenidos en este día miércoles de la felicidad, lo dice Naciones Unidas. Hoy es día para estar feliz. En segundos, la ampliación de la noticia de Dani Alves. Aquí está antes el resumen, preparado en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. A la medianoche se reactivaron las operaciones militares en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En otras palabras, estos departamentos quedaron por fuera del cese al fuego. Habitantes del norte del Cauca fueron testigos de 2 ataques armados, lo que se suma a un supuesto plan de las disidencias donde los civiles son el blanco. Ya se habla, digamos, de denuncias sobre algunos planes pistolas en contra, digamos, de líderes y lideresas de la Guardia Indígena. El comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo. Bueno, lo primordial es que hemos asumido, como siempre, con una gran responsabilidad, esta decisión del señor presidente de la República, atendiendo las instrucciones también del señor ministro de la Defensa Nacional. Estamos preparados para confrontar, para adelantar operaciones ofensivas contra integrantes de este grupo armado residual del Estado Mayor Central de la FARC. El ministro de Defensa, Iván Velázquez. Por eso, en el decreto de suspensión del cese, dijimos con claridad frente a los ataques a las comunidades, frente a la afectación de liderazgos, que es lo que ha generado para las comunidades afectaciones efectivas, es también un mensaje para toda esa estructura del Estado Mayor Central. Con 55 votos en contra y 28 a favor, se negó la moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Ministro de Defensa, Iván Velázquez. Pues realmente yo recibo con satisfacción esta votación que ha habido en el Senado. El hecho de haber superado los 53 votos, lo cual significa que es por el no a la moción de censura. Para mí es un respaldo y que se obtiene además desde muchos sectores políticos. Y la moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, fracasó en la Cámara de Representantes. Alfredo Mondragón, representante de la Cámara del Pacto Histórico. Ha sido derrotada de manera abrumadora la moción de censura que estuvo impulsando la oposición y Polo Polo contra el ministro de Salud. Fue tan abrumadora que ni siquiera llegó Polo Polo a votar, no llegó ni siquiera a defender su propia moción de censura. El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar al Congreso por no aprobar su reforma a la salud y aseguró que esta ya se puso en marcha y que a la región llegarán 70 equipos para aplicar el modelo preventivo, que es uno de los pilares del proyecto del gobierno. Que la reforma a la salud ya comenzó. Estos son los CAPS famosos, que voy a llamar puestos de salud porque nombre es enredado. Puestos de salud que son los
centros físicos donde se establecen estos equipos de salud que ustedes están viendo ya aquí actuando. Van a haber 70 equipos en todo el sur de Córdoba. Hay que hacer ya el cálculo de toda la región que estamos visitando, el Caribe occidental, pero ya están financiados, ya están actuando. La mayoría del pueblo colombiano aceptaría ir a una constituyente. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras terminó consolidándose como uno de los principales líderes de la oposición al manifestar su aceptación a la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, como lo propuso el presidente de la República, Gustavo Petro. Porque lo que sí tenemos claro es que este gobierno cada vez le importan menos las instituciones y menos el Estado de Derecho. Y las reacciones nos hicieron esperar. Esto dijo el senador David Luna. Respeto la opinión del doctor Vargas Lleras, pero no la comparto. La Constitución del 91 no puede ser un trompo de quitar y poner para tramitar reelecciones o para tramitar reducciones de periodos presidenciales. Y entre tanto, el presidente Gustavo Petro le responde al vicepresidente Vargas Lleras. El proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país. Antes que nada es darle el poder a la población. No es el dirigente de arriba, Vargas Lleras se equivoca ahí. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, comparte la idea de Germán Vargas Lleras de hacer parte de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo celebro que voces connotadas asuman que es un debate que puede darse sin demonizarlo, un debate abierto en el que cada quien podrá proponer. El presidente Gustavo Petro denunció que el Clan del Golfo está bloqueando el traslado de las personas que iban a asistir a su evento en Tierra Alta, Córdoba, por lo que ordenó al ejército reforzar la presencia allí. El Clan del Golfo bloqueó las vías de acceso a Tierra Alta y la gente se está retirando por temor. Orden del presidente, el ejército llega de inmediato y me despeja las vías en Tierra Alta. Orden del presidente. No entiendo cómo, teniendo el ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando vías. ¿Quién tiene el poder aquí? Sin embargo, después se estableció que el bloqueo no era del Clan del Golfo, sino de la misma población de Tierra Alta en Córdoba, que exigía el arreglo de vías y la falta de educadores en un colegio. En algún momento nosotros íbamos a atentar contra la vida del señor presidente y hoy vamos a reunirnos, a darnos la mano, a construir caminos de paz y reconciliación. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que a los grupos paramilitares les propusieron hace años participar de un golpe de Estado en Venezuela y asesinar al entonces presidente Hugo Chávez. Por petición del registrador Hernán Penagos, la Procuraduría General de la Nación hizo vigilancia preventiva a esas actuaciones y además consideró, al detectar y observar presuntas irregularidades, también posibles excesos, iniciar investigación disciplinaria contra varios funcionarios de esta superintendencia. La procuradora Margarita Cabello abrió investigación contra funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, entre ellos un superintendente delegado y 8 funcionarios, por presuntas irregularidades durante la visita administrativa que se hizo a la registraduría. El futuro de los recursos destinados a financiar el Metro de Bogotá, es decir, el 70% de la partida que le corresponde al gobierno, estarían siendo condicionados por el gobierno nacional, por lo menos fue lo que dejó entrever el ministro de Transporte, William Camargo. En el evento que el proyecto, como lo hemos evidenciado, empieza a tener retrasos, una modificación de COMPES que no escapa, digamos, al control nuestro en este momento, porque indudablemente el proyecto todavía no tiene diseños definitivos aprobados por interventoría. Desde el Congreso de la República, algunos integrantes del partido Alianza Verde enviaron un mensaje contundente al presidente Petro sobre la propuesta del metro mixto. La representante Katy Jubinao. En este punto, la discusión sobre la primera línea del metro ya no es técnica, es política. Aquí se trata de quién tuvo la capacidad ejecutiva durante su mandato popular de estructurar, viabilizar y contratar el metro. La senadora Angélica Lozano. Y la verdad es que la licitación 2 de metro subterráneo está abierta internacional y en algún momento al final del año el señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, adjudicará. Dani Alves, el que fuera jugador del FC Barcelona, podrá quedar en las próximas horas en libertad, en cuanto abone el 1.000.000 de euros de fianza que le ha impuesto la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona. Además del abono de la fianza, el tribunal le retira los 2 pasaportes que tiene, le prohíbe salir del territorio nacional y lo obliga a comparecer semanalmente ante la justicia. Además, le impone una orden de alejamiento completo de la víctima de la violación, por la que fue condenado a 4 años y medio de prisión. No pasaron ni 24
24 horas desde que el juez Samuel Alito de la Corte Suprema había extendido el bloqueo a la aplicación de la ley en Texas hasta que se resolvieran las apelaciones, para que la Corte, en una votación de 6-3, decidió ponerse del lado de los republicanos, del gobernador de Texas, Greg Abbott, y de permitir que se aplique su ley estatal que permite a oficiales de su estado capturar, multar, encarcelar e incluso a jueces estatales procesar a aquellos que sean sospechosos de haber ingresado ilegalmente a los Estados Unidos. Estás escuchando Blue Radio.